este vídeo lo que vamos a ver son el tema de los vectores en el espacio. Hasta ahora, o hasta el año pasado, lo que hacíamos era trabajar en el plano y por tanto teníamos vectores con dos componentes. Ahora lo que veremos es que al pasar al espacio, una dimensión más, pues tendremos tres. Antes de empezar, lo que vamos a ver un poco es el esquema de todo lo que vamos a ver del tema de vectores en un pequeño diagrama. Y como veis aquí, pues en primer lugar hablaremos del espacio, los vectores, las operaciones con vectores. A partir de allí construiremos combinaciones lineales y hablaremos de dependencia e independencia de vectores. Y como colofón final, pues serán bases y coordenadas. Bueno, como podéis observar, mucha parte del lenguaje que emplearemos ya lo hemos empleado con matrices. Y eso no es casualidad, sino que tiene que ver con todo lo que hemos visto ahora. Una vez que hemos visto esas operaciones elementales, también podemos hablar de los productos. Veremos los tres tipos de productos que hay. Ya poco a poco iremos viéndolos. Y a partir de aquí, pues lo que veremos serán elementos de la geometría del espacio. Y trabajaremos primero definiendo todo lo que son rectas, planos, cómo las encontramos, posiciones relativas. Sería el segundo bloque del tema. Y por último hablaremos de las propiedades métricas, es decir, qué es lo que podemos medir en el espacio. Como veremos, pues podemos medir ángulos, distancias, proyecciones, en fin. Bueno, pues todo esto lo que iremos viendo a lo largo de los próximos días y poco a poco iremos completando el estudio de toda la geometría analítica del espacio. Pero bueno, empezamos por la definición de qué es R3. Hasta ahora pues trabajamos en el plano y por tanto era R2. Bueno, pues R3 es un conjunto de ternas que las denotaremos de esta manera. Simplemente son un vector con tres componentes, de momento X y Z, luego ya cambiaremos esta notación para que sea más acorde a todo lo que estemos viendo, y de tal manera que los tres componentes, X y Z, pues son números reales. Esto sería un poco esa definición formal que ya hemos visto en algunas ocasiones, pues afianzarla en este sentido. Y pues por el orden de aparición, pues ya sabemos quién es la primera, segunda y tercera. Eso ya no nos va a sorprender. Y hablaremos de igualdad de ternas cuando sean iguales la primer componente con la primera, segunda con segunda y tercera con tercera. Algo bastante obvio y que nos recuerda un poco a esto si fueran matrices, pues sería lo mismo. Si queremos hacer una visión geométrica de lo que estamos hablando, pues recordar que en un vector cualquiera, en las coordenadas cartesianas del espacio, y suponiendo que esto es X y Z, ya sabemos que en alguna otra ocasión se suele poner la X en el horizontal, la Y en el vertical y la Z, digamos que saldría en esta dirección. Es exactamente lo mismo, no hay ningún criterio. Entonces, las componentes de cada uno de los vectores pues simplemente son las proyecciones sobre los ejes. Eso sería un poco la idea de las ternas de R3. ¿Qué operaciones podemos realizar con esas ternas? Pues bueno, las que parecen bastante naturales, que serían la suma. Si yo tengo dos ternas, X y Z y X' y Z, Z', pues ¿qué hacemos? Pues sumar componente a componente. Es algo bastante natural y bastante lógico. Además es lo que se llama una operación interna. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que si yo sumo dos ternas de R3, lo que voy a obtener es otra terna de R3, que no parecen cosas raras. Y que además se cumplen las propiedades asociativa, conmutativa, con elemento neutro y opuesto. Eso, lo mismo que ahora haríamos de matrices, pues lo aplicamos a los vectores. No nos detenemos en las propiedades porque son las habituales de muchos de los conjuntos de elementos en matemáticas. Y también algo que hemos visto en otro contexto, que sería si podemos multiplicar un número por una terna. Bueno, pues ¿cómo se multiplicaría? Pues claramente, si esto es un número que multiplica este vector, pues lo que hago es multiplicar cada una de las componentes del vector por ese número. En este caso es una operación externa. ¿Por qué? Porque no estoy multiplicando dos vectores, estoy multiplicando un vector por un número. Y se dice que es externa sobre R. ¿Por qué se dice sobre R? Pues porque los valores que voy a tomar este lambda serán de los números reales. Y también cumple dos propiedades que serían asociativa
distributiva y que tiene elemento neutro, que es la unidad. Bueno, es importante estas propiedades que además ya habéis trabajado el año pasado con el error, supongo, porque la estructura matemática que forman el conjunto de las ternas con la suma y el producto por un escalar tiene lo que se llama una estructura de espacio vectorial. Y como tal espacio vectorial, sus componentes serán vectores. Y a partir de ahí ya podemos ir trabajando y aplicándolo en contextos que nos puedan interesar.